Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Plural, que va a dividir, yo creo que también su intervención y, por lo tanto, en primer lugar, tiene la palabra Alberto Garzón. Que lo diga yo tiene mérito. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, por supuesto, pues desearle de la educación desde nuestro grupo al señor Montoro pues todos los aciertos en esta etapa que puedan beneficiar a la sociedad española, a pesar de que es obvio que mantenemos una diferencia ideológica más que notable. Precisamente por esta razón yo diría que las medidas que ha aplicado, el camino que ha empezado a recorrer este Gobierno y este Ministerio en particular, son la mejor senda para acabar estrellados y con una crisis aún más grave. La subida de impuestos a las clases medias, las llamadas constantes a la moderación salarial que se hace también desde el Ministerio de Trabajo y la renuncia a la inversión pública, lo único que van a conseguir es disminuir la demanda, el consumo, la inversión, perjudicar el crecimiento económico y, paradójicamente, como bien se sabe, incrementar los problemas de déficit público. Por eso, si seguimos esta senda, no nos quedará más remedio, desgraciadamente, que mirar nuestro futuro en el presente de Grecia, en un presente dramático por todo lo que está significando. Usted, señor Montoro, ha hablado de recortes, aunque lo ha hablado de austeridad. Yo prefiero llamarlos recortes porque, en última instancia, eso es lo que son. Sorprende también que ha hablado de urgencia. Ha hablado de urgencia en la materialización de esos recortes y sorprende, de hecho, que al final los presupuestos se determinen después de las elecciones andaluzas. Si hay tanta urgencia, ¿no es bastante paradójico desde sus coordenadas ideológicas que esos presupuestos se pospongan? ¿No está insinuando, acaso, que los españoles pueden seguir sufriendo hasta que pase por intereses partidistas las elecciones andaluzas? Es una paradoja que quisiera hacer notar. En cuanto a los recortes, su ministerio ha congelado el sueldo de los funcionarios, el sueldo del salario mínimo interprofesional. Eso no solo va a deteriorar la capacidad adquisitiva de la población, sino que además va a perjudicar a las ventas de las pequeñas y medianas empresas, que generan en torno al 80% del empleo en este país. Por lo tanto, si seguimos con ese mantra de la moderación salarial y de los recortes en inversión pública, ¿quién va a comprar los productos de las pequeñas y medianas empresas? Supongo que usted, por sus declaraciones, intuye que las empresas van a reinvertir los mayores beneficios que van a tener pues por rebajas fiscales, por ejemplo. Pero quiero recordarle que en el año 2009 el 50% de la renta empresarial de las sociedades españolas no financieras se dedicó a dividírselo en dividendos. Se lo repartieron por dividendos, lo que significa que las empresas no están reinvirtiendo sus beneficios, se lo están repartiendo. Y es coherente con la teoría económica porque sencillamente no hay mercado para comprar. Por lo tanto, las pequeñas y medianas empresas prefieren no destinar esos supuestos ingresos añadidos a la reinversión. Por lo tanto, lo que tenemos que decir es que hay un problema de demanda y no se va a solucionar por más que se sigan haciendo rebajas fiscales a las empresas. Si se mantienen en esa política de recortes, en esa senda de austeridad, lo más probable es que dentro de unos cuantos meses usted vuelva a comparecer aquí para hacer otra nueva senda de recortes y más recortes, dando otra vuelta de tuerca exactamente igual que está haciendo Grecia y que están haciendo otros países europeos, con nulo éxito. Nulo éxito, por supuesto, para la gran mayoría de la población, pero con sí cierto éxito para determinados sectores que se benefician de las privatizaciones, de las liberalizaciones, de las rebajas de impuestos, en definitiva. Su ministerio ha reconocido que ha subido los impuestos, pero se celebra que ha recaído el esfuerzo sobre los más pudientes. Yo disiento, aunque les reconozco que la subida del IRPF es más justa desde el punto de vista de la justicia fiscal que la subida posible del IVA. Lo que es falso es que el sistema fiscal español sea, en la práctica, progresivo. Usted bien sabe que técnicamente sí lo es, pero que de facto, por todos los agujeros fiscales que existen, el sistema es regresivo en la práctica. Esto significa que tenemos agujeros fiscales en la forma de deducciones, de fraude fiscal de toda naturaleza, evasión y elusión fiscal, que tenemos paraísos fiscales y que, por lo tanto, las reformas que ustedes han aplicado para subir los impuestos no afectan para nada a las clases altas a las que usted ha argumentado que son las que van a hacer el esfuerzo. De hecho, esta circunstancia explica que estas subidas de impuestos que se hacen sobre las clases medias al final sean para compensar la pérdida de esfuerzo que están haciendo las grandes empresas y la gran banca. De hecho, su gobierno no ha tocado el impuesto de sociedades, a pesar
de que es un agujero fiscal muy importante. De hecho, usted sabe, con todas las deducciones fiscales que existen en este impuesto, que al final el tipo efectivo que acaban pagando las empresas, especialmente las grandes empresas, se contribuye muy poco a las arcas del Estado. La flexibilidad en materia de contabilidad, todas las deducciones que existen, al final hacen que el tipo efectivo baje al 20% para las empresas y que si solo tienes en cuenta el 10%, las 10 empresas más grandes, al final el tipo efectivo es del 15%. Esa es la realidad del impuesto de sociedades. Si esas 10 empresas, por ejemplo, las más grandes, pagaran no ese 15% de tipo efectivo, sino el 30% que le correspondería por el tipo general, el Estado ingresaría 5.000 millones de euros más. Por lo tanto, eso es un agujero fiscal. No hacía falta subir el impuesto de sociedades, sencillamente corregir todas esas distorsiones que hacen que al final las grandes empresas pues evadan legalmente los impuestos, amén de ilegalmente. En cualquier caso, también hablando de deducciones, su gobierno ha hecho, su ministerio, la deducción por la vivienda, celebrando que es una ayuda a la vivienda, a los españoles, para el acceso a la misma. Lo cierto es que esta ayuda también es regresiva y es una ayuda encubierta a los bancos. Es regresiva porque se benefician de ella fundamentalmente las clases altas. De hecho, según la agencia tributaria, las rentas mayores de 600.000 euros, al final lo que acaban es deduciéndose por importe el doble que aquellas rentas que son mileuristas. Todo ello son ingresos que el Estado deja de ingresar. Es dinero que deja de ingresar el Estado. De hecho, también es otro agujero negro por el que se escapa el dinero de todos los españoles y que hay que compensar en última instancia de otra forma para mantener el estado del bienestar. De hecho, esos agujeros son los que explican después que haya que hacer subidas de impuestos, pero eso sí, a otros sectores. Por lo tanto, si usted quisiera, si su gobierno quisiera ayudar de verdad en el problema de la vivienda, podría comentarle a su compañero y ministro de Guindos, sencillamente que pusiera en alquiler muy barato aquellas viviendas que son ya propiedad de aquellas entidades salvadas por el FROP, que directamente eso se puede hacer hoy mismo y eso sí que hace mención a los problemas reales de la ciudadanía española. Hablamos de agujeros fiscales, seguimos hablando. El fraude fiscal. ¿Cómo vamos a combatir mejor el fraude fiscal con una tasa de reposición del 10%? Estamos disminuyendo los efectivos que van a combatir ese fraude fiscal. No tiene sentido cuando se está haciendo bandera del fraude. Parece, mejor dicho, que no hay un interés del Gobierno por perseguir de forma efectiva y eficiente este fraude fiscal. Lo mismo ocurre con los paraísos fiscales. Si queremos luchar contra ello, podemos empezar desde la propia España. Sencillamente porque en nuestro régimen jurídico, en el impuesto de sociedades, existe una figura jurídica, la empresa de tenencia de valores extranjeros, que hace que España funcione como paraíso fiscal para otros países. Eso, nosotros no podemos contribuir a que España sea un paraíso fiscal dentro de la economía mundial. De hecho, sabemos también que el 75% del fraude fiscal lo generan las grandes empresas y las grandes fortunas. Así que es ahí, y le insto a que su Gobierno haga llegar a un compromiso de centrarse en esas grandes empresas y esas grandes fortunas en la lucha contra el fraude. De hecho, nos hacemos eco de su propuesta sobre la limitación del dinero en efectivo y sugerimos, como hacen los inspectores de Hacienda, que sea de 1.000 euros, que es lo que ellos recomiendan para tener una recaudación de hasta 26.000 millones de euros. Pero ahora bien, es notable, sabemos todos, que España necesita ingresos. Y esto es una reforma fiscal que, aunque usted diga que está en contra de la subida de impuestos, en definitiva es un incremento de los mismos y, por lo tanto, hemos recuperado esos ingresos. Pero la clave es, ¿para qué queremos los ingresos? ¿En qué se traduce este esfuerzo que se le está pidiendo a los ciudadanos, la mayoría de la población, a las clases medias fundamentalmente? ¿Para qué se va a dedicar? ¿Se va a dedicar acaso para un plan de empleo público que regenere la actividad económica, que recupere el crecimiento económico y que nos permita ingresar más dinero en las arcas públicas? ¿O por el contrario, como parece deducirse de sus palabras y sus políticas, se va a dedicar directamente a meter ese dinero, ese incremento del esfuerzo que se le pide a los ciudadanos, directamente a depositarlo en el bolsillo de los bancos? Porque eso es, al final, pagar a los acreedores y a los tenedores de deuda pública. Y sabemos que, al final, muchos de esos bancos están comprando deuda pública con dinero muy barato del Banco Central Europeo. Están especulando con el dinero público y nos están prestando un dinero que debería haber venido por la vía de los impuestos. Por lo tanto, en definitiva, este Gobierno le está pidiendo
muchos esfuerzos a los españoles, pero no les está diciendo explícitamente para qué, porque no se habla de empleo en esta reforma. No se está hablando de empleo, se está hablando de sencillamente pagarle a los acreedores, de meter dinero en el bolsillo de los bancos. De esta forma, su gobierno, y permítame que sea tan directo, está actuando sencillamente como el Consejo de Administración de los bancos. Y en este sentido, me consta que en su gobierno, de hecho, ya hay ministros con experiencia en esa labor. No en vano, los grandes beneficiarios de esta crisis y de las medidas anticrisis son los bancos. No se van a ver afectados por los impuestos. No se está luchando contra sus estrategias de planificación fiscal por la que al final dejan de pagar los impuestos que corresponden. De hecho, están sufriendo, beneficiándose de ayudas alegremente por todo el Estado. Incluso en su declaración previa, lo de los planes de pensiones, lo que es, en última instancia, es una ayuda a los planes de pensiones privados, gestionados, por supuesto, por la banca privada. Aprovecho también para felicitar a la mesa del Congreso, evidentemente, por la cuestión de haber suprimido las aportaciones al plan de pensiones privados, que es algo que nosotros exigimos en el debate de investidura. Pero mientras se está ayudando a la gran banca, mientras se está haciendo que esta banca se beneficie de las medidas anticrisis y que ya se benefició del germen de la crisis, lo cierto es que estas entidades, y voy a ser muy directo, practican terrorismo financiero. Practican terrorismo financiero expulsando a la gente de sus casas. Practican terrorismo financiero abusando y en los contratos que suscriben con los clientes cuando no tienen ni idea los clientes sencillamente de lo que están firmando. Y tenemos ahí todas las resoluciones judiciales que así lo confirman. Y también hacen terrorismo financiero cuando chantajean a una sociedad al completo a través de todos los mecanismos financieros que bien conocemos y que en última instancia obligan y determinan a los gobiernos a aplicar su política económica cuando los bancos no los ha votado nadie. En este sentido, yo insto al Gobierno a que recupere la dignidad de los españoles invirtiendo esa relación, ayudando a las familias y a las pequeñas y medianas empresas en vez de a la banca. Por cierto, tiene consecuencias económicas. Si ayudamos a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, resolvemos o comenzamos a resolver el gran problema de este país, que no es la deuda pública, sino la deuda privada. Por lo tanto, lo que necesitamos no es seguir ayudando a una banca que continuamente, y porque no se regula su espacio financiero, sigue especulando. Necesitamos ayudar a las familias, necesitamos ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a la economía real. Y eso solo podemos hacer invirtiendo esta senda, cambiando este camino que ha empezado a hacer este Gobierno y que estamos viendo en la experiencia de Grecia. No hablamos de fe en la posibilidad de aplicación de estas reformas, hablamos de hechos históricos, hablamos de hechos muy concretos, experiencias que las tenemos muy recientes, como el caso de Grecia, que lleva 2 años aplicando recortes y, de hecho, acaba ingresando menos de lo que gasta, mucho menos. Está peor que cuando empezó a hacer los recortes. Por lo tanto, yo le insto finalmente, para terminar, que ya que usted quiere meter en la cárcel, o le gustaría meter en la cárcel a aquellos administradores públicos que no cumplan con el presupuesto, cambiar esa lógica y hacer todo lo posible para que paguen aquellos que no están pagando los impuestos, aquellos que defraudan, aquellos que especulan con la economía de nuestro país y, en última instancia, con las familias y la vida de las personas, que en última instancia es lo que a nosotros nos preocupa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garzón. Tiene la palabra también en el nombre del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, Laia Ortiz. Gracias, presidente. Señor ministro, en este tiempo restante que le toca a mi grupo, quería añadir a la intervención del diputado Garzón unas reflexiones sobre el escenario económico y también el modelo de Estado que desde Iniciativa per Catalunya Verds y la Izquierda Plural, Izquierda Unida, pues defendemos. Seguramente dista mucho de su modelo de Estado. De todas maneras, hoy nos ha sorprendido elogiando a los modelos federales. Yo creo que podría ser un buen comienzo. Una primera reflexión. Según le hemos leído estos días y también le hemos podido escuchar, no al resto del Gobierno, ni al señor Guindos, ni a la vicepresidenta, pero sí que parece que usted ha visto la imposibilidad de cumplir los objetivos de déficit. Hoy ha disimulado un poco en esta conferencia, pero sí que hemos podido ver que usted ha chocado con la realidad. Y son esos objetivos de déficit que se planteaban ya en el 2010 para España en el 2012 y en el 2013. Yo entiendo que puede resultarle difícil
usted, que es especialmente dogmático en esa doctrina, repasando sus intervenciones en calidad de diputado, se repetía desde el 2008 constantemente reducir, recortar, reducir impuestos, déficit cero, recortar, reducir impuestos, y así en todas sus intervenciones. Seguramente debe ser complicado hoy pues chocar con esa realidad. Pero esa doctrina que fijaron ustedes en la propia Constitución con los socialistas está demostrando que es fracasada y que, por tanto, nos lleva al desastre y a la recesión económica. Y yo creo que rectificar es de sabios, y eso es el mensaje que le queríamos trasladar, señor ministro. Hoy está demostrado que los objetivos planteados en el 2010 son inasumibles, y no solo son inasumibles, sino que son suicidas y nos llevan a la recesión económica. Por tanto, lo que hoy le queremos trasladar es que rectifiquen. Los recortes drásticos están ahogando a la economía y especialmente a los ciudadanos y a las familias con más dificultades. Yo le pongo un ejemplo. Yo vivo en Cataluña una parte de la semana ahora, y desde allí se está aplicando esta doctrina desde hace más de un año. Y los resultados son lamentables. Cataluña lidera la destrucción de puestos de trabajo, está creciendo la pobreza, se está hipotecando la educación, la sanidad. Por tanto, llevamos aplicando a nivel de España 2 años de recortes y no ha significado ni una mejor calificación de la solvencia. Tampoco nos están llevando a una segunda recesión, y de los planteamientos de entonces, cuando había 2 millones de parados, hoy estamos a 5 millones de parados. Y, por tanto, no es la receta adecuada. Y usted habla de una sociedad de bienestar, una sociedad de bienestar. Yo lo que le digo es que con esa política de recortes y ajustes lo que estamos viendo es a un Estado asistencial. Por tanto, recapaciten. Y también agradecería que no se escudara en Europa, porque Europa es usted. Es usted y son los suyos los que están en Europa. El lunes su gobierno tiene que ir a la cumbre europea y le pedimos que vaya a defender a la gente y no a los mercados, y que rectifiquen. Hoy la señora Merkel, tengo entendido que hablaba con el señor presidente. Ella está en Davos, también le están dictando seguramente la agenda. Pero usted, señor ministro, forma parte de los populares europeos, de los que han tomado también esas decisiones que son inadecuadas, que son injustas, y especialmente injustas para un país como España. Yo creo que es hora de ir a Europa y decir que estas políticas de ajuste drástico nos están llevando al desastre económico y al crecimiento de las desigualdades. Pero le exhortamos no solo a un nuevo calendario y a unos nuevos objetivos de déficit razonables para poder volver a crecer y a crear puestos de trabajo, pero también un reparto distinto de las responsabilidades de ese déficit. Lo hemos planteado también en Cataluña, que sea el propio presidente Mas quien lo traslade al Gobierno. Es un reparto injusto, es un reparto centralista de los objetivos de déficit. No se corresponde el peso del gasto que tienen las comunidades autónomas ni los ayuntamientos, y el caso de Cataluña es claro, en el total del gasto público con el peso que tiene en el déficit, y esto no tiene sentido porque es injusto y porque se ahoga más. Y precisamente son los ayuntamientos y las comunidades autónomas los que tienen el peso del estado de bienestar, los que tienen las competencias precisamente en educación, en sanidad y de hacer frente a las necesidades de los ciudadanos más cotidianas. Por tanto, ese centralismo en el reparto de responsabilidades está ahogando a las administraciones. Nosotros defendemos un Estado federal. Usted no, hasta ahora, a lo mejor hoy estaba abriendo esa puerta. Pero quiera o no, eso sí, nuestro Estado ahora por ahora es descentralizado. Y aquí también le pedimos, lo mismo que ha hecho el Grupo de Convergencia y Unión, que cumpla la ley, que cumpla con las deudas que le deben a las administraciones públicas el propio Estado. Y ha empezado usted mal, entendemos, la legislatura, porque ha empezado con ese papel de policía de las comunidades autónomas, mientras no cumple usted mismo la ley, porque no se paga lo que le debe a estas administraciones. Usted y su Gobierno, por ahora, lo que hemos visto es que recorta y centraliza, interviene las cuentas o hace de policía de las comunidades autónomas. Y eso, al fin y al cabo, es recortar autogobierno, es recortar derechos de Cataluña, pero derechos de todos los ciudadanos, porque al final lo que hay detrás son los servicios públicos y los derechos sociales de los ciudadanos. Y cuando no pagan y no se financia con las necesidades, no solo recortan precisamente autogobierno, sino que se genera una escala, porque aquí ya hay un gobierno en Cataluña que tiene la excusa perfecta para
continuar desde su deslealtad de Estado hacia las comunidades autónomas, el Gobierno de Cataluña su deslealtad la aplica a los ayuntamientos. Y el problema de esa cadena de deslealtades es que quien está al final de esa cadena son los ciudadanos. Cuando no se pagan las guarderías públicas o la ley de dependencia o las ayudas a la vivienda, todo esto, al final, quien lo acaba pagando son los ciudadanos. Y aún más, no solo le queremos pedir que pague lo que toca y lo que es por ley, sino que empecemos a hablar de un pacto fiscal. El 2013 toca precisamente revisar el modelo actual de financiación. Nosotros creemos que es momento de empezar a hablar para un pacto fiscal solidario, justo y transparente con las administraciones públicas, federalista y de acuerdo con las competencias y condiciones. Y le agradecería que no respondiera como la vicepresidenta, ese lema de ahora no toca, la prioridad es el empleo. Por eso, precisamente, porque la prioridad es el empleo, porque Cataluña es líder en destrucción de ocupación desde que llegó Convergencia y Unió y desde que llegaron estos recortes. Y, por tanto, disponer de recursos es clave también para reactivar la economía. Por tanto, creo que ya es hora, si el 2013 se ha de revisar este modelo, de empezar a hablar de este pacto fiscal. Porque de momento lo único que hemos visto es un pacto entre Convergencia y Unión y el Partido Popular, pero un pacto precisamente fiscal para defender a los más ricos, pero que la gran mayoría acaben pagando. Y la única política que están aplicando, eso sí, en idiomas distintos, es la tijera. Una segunda reflexión que le quería trasladar, y es por la vía del gasto. Usted ha hablado de austeridad y nosotros desde nuestro grupo le queremos plantear una austeridad alternativa a la que están aplicando. Algunos ejemplos. Si su austeridad se basa precisamente en pasar la tijera en trabajadores públicos, pensionistas, viudas, personas dependientes, nosotros le planteamos algunos ejemplos donde debería explorar esa austeridad. ¿Por qué no recorta, por ejemplo, las donaciones y los privilegios de la Iglesia? Más de 2.000 millones el año pasado. Yo creo que es razonable que en un Estado aconfesional ¿cree usted que es razonable, que se recorte la ayuda a la emancipación a los jóvenes mientras se mantienen los privilegios fiscales a la Iglesia? Yo creo que no tiene sentido, y menos en un Estado aconfesional. Una segunda propuesta, simplifiquemos la administración, de acuerdo con los principios federales. Usted mira mucho la paja en el ojo ajeno, esa persecución de las comunidades autónomas. Yo le digo, de acuerdo, administración única, cada cual la que le toque. ¿Por qué no reconoce, por ejemplo, a la Generalitat como la administración competente, la administración de referencia del Estado en Cataluña? Eso es ir a esa ventana única de la Administración. ¿Por qué no se descentraliza el Estado y eliminamos esas duplicidades? Hoy no tiene sentido que haya delegados de todos los ministerios en todas las comunidades autónomas. Seguramente sería prescindible. ¿Por qué no abordamos también esa simplificación de la Administración? ¿O por qué no eliminamos diputaciones y vamos hacia un modelo de mancomunar servicios entre los municipios y disminuimos la inflación de cargos? Yo creo que son cuestiones que usted también debería abordar. Y la última reflexión sobre la fiscalidad ambiental, que para un grupo ecologista como el nuestro es fundamental. Usted empezó diciendo, y decía la anterior legislatura, que no subiría impuestos, que usted los iba a bajar. Bien. Ha empezado y ha subido impuestos, de acuerdo. También ha dicho que el déficit cero, pero también ha empezado a decir que será difícil cumplir los objetivos de déficit. Hoy aquí ha dicho que no va a haber más subidas de impuestos. Bien, lo que le proponemos es que haya unos impuestos distintos. A lo mejor algunos se podían bajar y otros se podían aumentar. Le hablamos de la fiscalidad, de la calidad de esta fiscalidad. Y, por tanto, de la redistribución de los que más tienen a los que menos tienen, pero también de los que más contaminan y más perjudican a la sociedad, que contribuyan también al sostenimiento y a un cambio de modelo de desarrollo y modelo económico en nuestro país. Yo creo que es fundamental. Estamos a la cola de Europa en fiscalidad ambiental. Hoy no hay país avanzado con un modelo económico, una economía de valor añadido que cree puestos de trabajo, que no se fije en la economía verde y la capacidad que tiene de crear puestos de trabajo. Y ahí la fiscalidad ambiental es fundamental. Sobre la energía nuclear, por ejemplo, sobre las emisiones. Yo creo que un gobierno responsable no puede estar a la cola de la Unión Europea en fiscalidad ambiental y, como mínimo,
las crisis pueden ser oportunidades, como mínimo flexibilice sus posiciones ante impuestos y piense en esa calidad de incorporar la fiscalidad ambiental. Gracias, señor ministro, señor presidente. Muchas gracias, señor.